En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da gusto estar en comunicación con ustedes y a través de ustedes con muchos ciudadanos que nos escuchan, nos ven todos los días a esta hora. El día de hoy el presidente informa de los mecanismos para cumplir con el compromiso de no subir en términos reales los precios de los combustibles. De igual forma presenta el avance de la reestructuración de los créditos del Infonavit y de la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos para la Guardia Nacional y la firma de un acuerdo del respeto a los derechos humanos en el país como parte del compromiso de este nuevo gobierno. Reafirma que no se otorgarán permisos para la construcción de edificios en el bosque de Chapultepec. Hay invasores fifís que se han apoderado de partes del bosque, valiéndose de influyentismo al amparo del poder público. Esta administración no lo permitirá y se destinará el bosque de Chapultepec para la creación del centro cultural más grande del mundo. Precios de combustibles. Se reafirma el compromiso de no aumentar los precios de las gasolinas en términos reales. En el caso de la gasolina se ha presentado un aumento. En el gas ha habido un decremento en el precio de referencia y en la corriente eléctrica es el gobierno el que determina las tarifas. Para el caso de las gasolinas, el mercado internacional es el que determina los precios, ya que se importa la mayoría de los combustibles que se consumen en el país, así como su transportación y el margen de utilidad en las estaciones de servicio. Cuando existe un aumento, el estímulo se incrementa para mantener los precios, pero en lugar de bajarlos se mantiene y aumenta los márgenes de las gasolineras. Por ejemplo, en el caso de la gasolina Magna, el precio debería de ser de 18.85 pesos por litro. Lo mismo ocurre en el gas. Por estas prácticas abusivas y monopólicas en el mercado de los combustibles, no se ha reflejado el esfuerzo del gobierno en los precios, por lo que se hace un llamado para que los distribuidores actúen con responsabilidad y no existan más abusos. Se ha tomado la decisión como primer llamado el apoyo a los concesionarios para que revisen sus márgenes de utilidad. En una segunda etapa se pensaría en crear un grupo de estaciones de venta directa del gobierno federal con precios justos con la finalidad de estimular la competencia. Se recuerda que existe una aplicación en donde se muestran las gasolineras con mejores precios en el mercado. Dejaremos en la caja de comentarios las ligas a esta aplicación. Reestructuración Infonavit. Programa de responsabilidad compartida que pretende ofrecer un descuento a los trabajadores del 55% de descuento en el saldo promedio. Se han firmado más de 16,000 contratos para cambios de convenios y adherirse al nuevo esquema de este programa. La meta es llegar a 194,000 acreditados para el fin de año. Promoción turística. Estaban encariñados con el manejo de alrededor de 6,000 millones de pesos del Fondo de Turismo. Anteriormente se tenía un presupuesto de 6,000 millones de pesos para promocionar el turismo, que en realidad se utilizaba para pagar favores a medios de comunicación. Esto se termina y se invierte en la mejora de las colonias de las ciudades de centros turísticos. Son colonias marginadas sin servicios públicos, en donde se observa un contraste extremo. Se invertirá para este propósito 2,500 millones de pesos. Ahora las embajadas y consulados serán los que se hagan cargo de la promoción turística, y la paz y tranquilidad en el país reflejará un incremento en el turismo a nivel nacional. Desaparecieron también 60 oficinas del Gobierno de México en el extranjero con ProMéxico, en donde laboraban recomendados y cercanos a los funcionarios públicos. No se permitirá la corrupción bajo ningún pretexto. Firma del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Se firma el acuerdo marco para la asesoría en materia de derechos humanos para la Guardia Nacional con la representación de Michelle Bachelet. Es una prioridad que en la concepción de esta nueva Guardia Nacional tenga desde su concepción el respeto a los derechos humanos. La eficacia para la seguridad implica en una democracia el respeto a los derechos humanos. Esto se logrará con la participación directa y asesoría de la Organización de las Naciones Unidas. La seguridad pública y el respeto a los derechos humanos son complementarios e indispensables. Se aspira a que los derechos humanos nunca se divorcien del quehacer del Estado en materia de seguridad pública, por lo que es indispensable la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas en la conformación de la Guardia Nacional. Michelle Bachelet. Se firma este acuerdo con el gobierno mexicano en la confirmación de la Guardia Nacional. Con el crecimiento desmedido de la criminalidad en el país, no es posible lograr la seguridad sin el respeto a los derechos humanos. El acuerdo firmado es amplio, va más allá de la capacitación, incorpora el reforzamiento civil con mecanismos civiles y el rendimiento de cuentas. La Guardia Nacional representa una oportunidad de crear una corporación que compartirá la responsabilidad del Estado de proveer seguridad a la población y salvaguardar los derechos humanos. Se deberá fortalecer al resto de los grupos policiales en el país.
Acuerdo histórico con la Organización de las Naciones Unidas. Amigas, amigos, este es un acto muy importante, podría decir histórico. Es un hecho histórico la firma de este acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas rumbo a la paz y la reconciliación en México. Este esfuerzo surge del impedimento constitucional de la participación de las Fuerzas Armadas vinculada con la seguridad pública. La Policía Federal no se consolidó para atender las necesidades de seguridad pública en todo el país. Por estos motivos fue propuesta la reforma de la Constitución y de la creación de la Guardia Nacional con la participación del Ejército y la Marina, en conjunto con la Policía Federal y las policías locales de manera coordinada. Gracias a esta reforma se contarán con más elementos para garantizar la seguridad pública. Se destaca el origen revolucionario del ejército mexicano y nutrido con su conformación por el mismo pueblo de México. Los hechos lamentables ocurridos en 1968 con la represión a los estudiantes fueron instrucciones por el presidente en turno y ejecutados por el Estado Mayor Presidencial. Este cuerpo ha sido desmantelado. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.